Hola, compañeras, compañeros, cuentistas como yo. Otra semana más. Esta semana hay cositas muy especiales. Primero, que no os marchéis porque hay una sorpresita al final del vídeo, ya cuando estemos en la recta final. Vais a conocer a alguien a quien quiero mucho. Por otra parte, tengo que comunicaros, compartir con todos vosotros que me hace muchísima ilusión. Hace unos días me llamaron para informarme que había sido la ganadora de la 34ª edición del certamen literario de relato corto promovido por el Ayuntamiento de Pilas en Sevilla, con mi obra Ni una palabra. Ya os iré informando. De todos modos, si queréis que comparta el relato, bueno, pues me lo decís en comentarios y yo encantada, ya lo sabéis. Y hoy, un día muy especial porque voy a realizar un book tag al que me nominó Sarri. Le mando besitos y un fuertísimo abrazo a Sarri del canal La Libroteca de Sarri. Supongo que todos la conocéis, es un canal maravilloso, es creativa a más no poder. Disfruto muchísimo y lo dejaré de todas maneras para aquellos más despistadillos que no la conozcáis, para que acudáis al canal y disfrutéis. Me nominó para que realizara este book tag, el book tag de los libros, que es original del canal de Ricardo Carrión, que también pondré el enlace del canal porque Ricardo Carrión es una máquina, tiene una capacidad, un conocimiento sobre literatura tremendo. Bueno, estoy encantadísima de presentaros hoy este book tag, pero sí que es cierto que me parece un book tag difícil porque he tenido que elegir entre una cantidad inmensa de novelas que he leído a lo largo de mi recorrido como lectora, y es muy complejo decantarse hacia una y no otra. Y además es un book tag muy bonito porque os voy a traer autores y autoras para chuparse los dedos. Entonces, voy a ir leyendo las preguntas y yo os voy comentando un poquito a ver qué os parece. ¿Os quedáis? Venga, que empezamos. Primera pregunta. ¿Libro favorito por su estructura? El libro favorito por su estructura, me he decidido por Los ingrávidos de Valeria Luiselli. Curiosamente este libro lo he leído hace muy poco, lo leí el año pasado, en el último trimestre, y me parece un libro muy significativo por su estructura, porque la autora comienza la narración con dos tiempos. Uno, donde la protagonista en la actualidad es madre de un niño mediano, de una niña pequeña, vive con su marido, que es, si no recuerdo mal, un guionista, y ella, bueno, en los poquitos ratos que le permite la maternidad, intenta escribir una novela. Por otro lado, nos cuenta su tiempo más joven, cuando ella era más joven y residía en Nueva York y trabajaba como editora. En ese momento no tenía cargas familiares, vivía la libertad a boca llena, sus romances, sus escarceos, en fin, ese otro tiempo. Además, mezcla, además de los tiempos, los espacios. También nos habla de cuando la figura de Gilberto Owen, un poeta mexicano, cuando el poeta residió en Nueva York en los años 20. Y bueno, pues una relación muy simpática y muy curiosa que mantuvo con Federico García Lorca, que también residió en Nueva York. Mezcla tiempos, espacios, realidad y delirio. Al principio uno dice, yo no sé, yo en mi caso particular tuve la sensación de, bueno, no sé si voy a ser capaz de cogerme al hilo, de comprender, de centrarme, de adentrarme con fuerza y con seguridad en la narración. Y al final es una auténtica delicia. La autora lo borda, porque a pesar de la originalidad y la dificultad de la estructura de la novela, bueno, pues todo lo hila a la perfección. Por lo tanto, libro original por su estructura, Los ingrávidos de Valeria Luiselli. Siguiente pregunta. Libro favorito por su temática.
Bueno, a ver que yo lo encuentre. Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Me gusta cómo la autora, a través de la mirada infantil de su protagonista, de una niña, expone, hace una crítica, reivindica, bueno, pues temas tan controvertidos como la discriminación racial, el abuso sexual, ese paso de la niñez, de la inocencia a la edad adulta, esa pérdida de ese velo candoroso. Luego aparece la figura del padre Atticus, un abogado honesto, y a través de este personaje el lector recibe una serie de mensajes tan interesantes que considero que Harper Lee escribió una obra excelente con unos personajes maravillosos, entrañables, inolvidables, aunque sí en su momento, porque sobre este libro ya hice un vídeo, si había que sacarle una pega, por decir así, bueno, pues la figura, la voz de esa niña, pues quizás en ciertos pasajes de la lectura no encajaba con el perfil de una niña, ¿no? Era un poco inverosímil en ciertos pasajes, en pasajes muy puntuales, pero la obra en sí merece muchísimo la pena. Siguiente pregunta, vamos a la pregunta número 3, y es libro favorito por el estilo del autor. Este libro no lo tengo porque es de esos libros que una presta y jamás regresan a su lugar. Estoy hablando de José Saramago y su obra Todos los nombres. La pregunta es favorito por el estilo del autor. Mirad, cuando yo descubrí a José Saramago, descubrí la maravilla de aquellos autores que son tan originales, tan particulares, tienen un estilo tan marcado y tan propio que da exactamente igual lo que nos cuente, porque el cómo nos lo está contando es la maravilla. En el libro he elegido su novela Todos los nombres, porque fue la primera novela que leí de José Saramago. Todos los nombres, curiosamente, el único nombre que aparece en esta novela es la de su protagonista, un funcionario que trabaja en el registro civil, don José. Y a través de compartirnos esa existencia en apariencia mediocre, vulgar, sin grandes aventuras, sin grandes propósitos ni ambiciones, bueno, pues Saramago hace un alarde de buen escritor. Al final, en toda la obra de Saramago hay como un interés por la justicia social, por la sociedad en sí, y además hay una precisión, hay un deseo de, ¿cómo diría yo?, una gran exigencia estética que no se suele encontrar en otros escritores, con lo cual, si no habéis leído a José Saramago, os lo recomiendo muchísimo, y si queréis empezar por Todos los nombres, estupendo. Vamos a la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es la número 4 y dice: libro favorito por la profundidad de sus personajes. Aquí voy a elegir un libro que, por la profundidad de sus personajes, ¿qué autor va a ser sino Benito Pérez Galdós? Elijo Tormento porque es la última obra que leí de Benito Pérez Galdós, un escritor que en mi opinión se caracterizó por esa gran capacidad de observación y esa gran capacidad de saber trasladarlo a sus obras con sus personajes. Decían que Galdós era un cincelador de almas y que esos personajes que creaba o que creó se han convertido en personajes inmortales. En este caso, con su novela Tormento, Amparo o Tormento, que es la protagonista, bueno, pues nos hace pasar una angustia total. ¿Por qué? Porque nos la ofrece de una manera tan clara, tan humana, tan cercana, tan creíble. Tiene uno que empatizar a la fuerza con este personaje, tiene que vivir sus propios duelos, tiene que vivir
sus emociones, sus frustraciones, sus tropiezos. Y es lo que yo experimenté con Tormento de Benito Pérez Galdós. Por eso ha recibido la titularidad en esta respuesta. Siguiente pregunta. Libro favorito por su juego narrativo. Os voy a presentar una novela que también leí a final del año pasado, con lo cual es muy reciente su lectura, pero me gustó muchísimo. ¿Por qué me gustó muchísimo? Porque Cárdeno Adorno, de la autora Katarina Winkel, trata un tema dificilísimo, un tema dolorosísimo, como es el maltrato del marido hacia la mujer en una cultura bueno, pues muy cerrada, con mucho machismo, con mucha represión hacia la mujer, donde las pobres están encorsetadas y viven una vida donde no tienen poder de decisión ni de actuación absolutamente nada. Y lo que se presenta como un drama, como algo terrorífico, la autora, a través de una narrativa poética, nos ofrece una narración bellísima. Y ese contraste de encontrar la belleza en un asunto tan doloroso, pues me parece que requiere un esfuerzo y que la narradora, en este caso la autora, tiene una habilidad fabulosa para convertir en belleza, pues en este caso lo que se ha propuesto, una historia muy difícil de... Al final, pues es una frase extraña, pero nos ofrece un precioso viaje por el infierno. Muy recomendable, Cárdeno Adorno. Siguiente pregunta, y vamos a la número 6. Libro favorito por argumento ingenioso. Otro libro que he leído recientemente. Es que, bueno, si habéis visto mis vídeos anteriores, en el 2021 tuve unas lecturas extraordinarias y además, más concretamente, en el último trimestre del 2021. Y esta respuesta va a ser para Luis G. Martí, 100 noches. Más que ingenioso, que también es un argumento muy valiente, es un argumento necesario, porque habla de las relaciones de pareja, la infidelidad, la confianza, un tema donde hay tanto tapujo, donde hay tanto tabú, donde hay tanta mentira, y el autor se enfrenta con una libertad inusual, con cierto sentido del humor, con cierto atrevimiento, y aunque ya en su momento dije, bueno, pues que era una lectura, a pesar de estar muy bien escrita, a pesar de adentrarse de una manera elegante, es tan clara, en ocasiones puede resultar hiriente si eres una persona muy sensible a temas sexuales. Lo habla de una manera tan clara y tan abierta que puede resultar un tanto violento a ciertos lectores. Pero si no es el caso de vuestro, que os atrevéis con cualquier cosa, es una lectura atrevida, extrema y con un argumento pues muy atrevido y muy bien. Y yo estoy encantada de haber topado con esta lectura, porque es muy buen escritor, nos ofrece una muy buena historia y además unos personajes muy bien construidos y muy sólidos. Luis G. Martí, 100 noches. Siguiente pregunta, y nos vamos con la pregunta número 7, libro favorito por su atmósfera. Para responder esta pregunta me voy, bueno, a ver si encuentro, sí, Cañas y barro, de Blasco Ibáñez. Y la pregunta dice por su atmósfera.
Calles y Barro está ambientada en la Albufera de Valencia, habla sobre una familia, los Paloma, que reside en el Palmar. Empieza una historia muy bonita, muy bien ambientada, en un momento, bueno, muy característico de España, muy agradable todo. Sin embargo, poco a poco todo se va complicando, todo se va cerrando. Se va creando, el autor va creando una corteza, una costra sobre el lector y se va cerrando, se va encogiendo, se va haciendo cada vez más pequeña y el lector se va encogiendo, le va faltando el oxígeno, esa sensación, esa capacidad de crear una atmósfera única, claustrofóbica, entristecedora, desesperante, porque todo se complica, todo va a peor y además es verosímil, es creíble, es que no hay un resquicio por donde nosotros veamos lo impostado, la falsedad, no. Es que es una obra preciosísima, además de estar ambientada, como digo, en la Albufera de Valencia. Es que estamos hablando de Blasco Ibáñez, es un clásico que no debéis perderos y con el que vais a disfrutar muchísimo porque tiene amor, tiene pues ese suspense, ¿no? Porque vas temiendo, vas oliendo, vas olfateando la catástrofe, ¿no? Y es una obra muy, muy recomendable, Blasco Ibáñez. Siguiente pregunta, vamos allá, ya vamos a la número 8. Libro favorito por un aspecto único. Aquí estuve dudando, pero tuvo que llevarse la obra leída hace nada de Delfín de Vigan, Nada se opone a la noche. ¿Por qué esta obra? ¿Cuál es el aspecto único de esta obra? El aspecto único de esta obra es el desgarro, la valentía, la sinceridad por parte de la autora. Además que es una autora que escribe maravillosamente, es que el argumento está basada en su propia experiencia, en una vivencia suya, de la autora de Delfín de Vigan, cuando encuentra a su madre muerta. Su madre se suicida y es ella la que encuentra el cuerpo. A partir de ahí necesita, para aceptar y enfrentarse a este duelo, necesita entender quién fue su madre. Y la única manera que encuentra un escritor de hacer esa justicia íntima es a través de la escritura. Y dice una frase maravillosa, ya la compartí cuando hablé de esta novela, y es que Delfín de Vigan necesitaba construirle un ataúd de papel a su madre para poder enterrarla en paz y dejarla marchar. Aquí Delfín de Vigan confiesa ciertas enfermedades dolorosísimas, ciertas conductas que se repiten generación tras generación en su familia. Bueno, como lectora disfruté, sufrí, me colé en el mundo que crea Delfín de Vigan, con esa belleza, con esa capacidad y con esa entrega. No quiero, procuro siempre cuando hablo de las novelas que me apetece compartir porque han significado, procuro no desvelar aspectos importantes, y en este caso prefiero callar porque es una obra para empezarla de cero, sabiendo únicamente que nos vamos a encontrar con un grandísimo relato. Siguiente pregunta. Libro favorito por su manejo del tiempo. Nos vamos a la pregunta número 9. Y esa novela que yo he elegido es Los recuerdos del porvenir, de la escritora mexicana Elena Garro. ¿Por qué los recuerdos del porvenir? Porque en el momento que hablamos del tiempo en una obra, no podemos elegir a otra autora. En esta novela, Elena Garro le da tanta importancia al tiempo, le da tanto peso, tanto cuerpo, que se convierte en un personaje más. La autora tiene la capacidad de detener el tiempo cuando le da la gana, de acelerar el tiempo cuando quiere, de mirar el tiempo, estirarlo y encogerlo a su antojo, con una capacidad envidiable. Y es ese juego con el tiempo
lo que le concede magia a esta historia. Desde el momento cero, desde que abrimos y leemos las primeras páginas, sabemos que estamos disfrutando o que vamos a disfrutar de una lectura muy, muy especial. Encastillada dentro del realismo mágico, aunque a ella no le gustaba que se la encastillara en ningún movimiento, ni en ningún estilo, ni en ninguna tendencia, nos encontramos ante una obra originalísima y muy, muy bien escrita, que a mí, en mi caso particular, me hizo disfrutar muchísimo. Siguiente pregunta, la número 10, ya estamos en la recta final. Libro favorito por su inicio. Aquí he elegido Ojos Azules de Toni Morrison. Es que no podía elegir otro, porque cuando yo leí Ojos Azules de Toni Morrison, leí la primera, la segunda y la tercera página, me quedé fascinada. Fascinada porque es súper original. Ella nos presenta un párrafo, lo escribe, nos presenta un segundo párrafo que es igual con otro formato, y luego, ya para vacilarnos, ya sin pudor, nos dice, nos destripa la historia, nos dice esto es lo que pasa en la historia, pero no se retiren, porque ahí no reside la importancia. La importancia reside en por qué ocurrió, por qué ha ocurrido esto, y a partir de ahora me voy a encargar de haceros comprender, de daros todos los detalles, de haceros seguir la pista y el rastro para que lleguéis vosotros a vuestras propias conclusiones. Me parece que Toni Morrison tiene un estilo muy propio, muy original, toca temas controvertidísimos y necesarios para abrirnos los ojos, y libro original, sin duda, Ojos Azules. Una delicia, además es una novela muy cortita que se lee en un periquete y que no decae en ningún momento. Siguiente pregunta, número 11, libro favorito por su humor. Este libro tampoco lo tengo aquí en físico, estoy hablando de El camino de Miguel Delibes. Todos aquellos que hayáis leído a Miguel Delibes, pues sabéis que fue un experto hablando de Castilla, del entorno, del mundo rural. Bueno, leer a Delibes es regresar al pueblo donde uno ha veraneado de niño, es irte a caminar por el monte, es oler el tomillo, es oler a naturaleza. En el camino yo me reí muchísimo, pero además tuve otras emociones muy fuertes. Trata la historia de un niño de 11 años que su padre decide que debe marcharse a estudiar a la ciudad, bueno, pues para evolucionar, para experimentar el progreso necesario en un hombre. Daniel, el mochuelo, le apodan el mochuelo porque desde pequeñito miraba las cosas con muchísima atención, comparte sus sensaciones, sus pensamientos con sus amigos, que también, a ver que me lo he apuntado por aquí porque si no, no me acuerdo, sus amigos, ¿cómo se llaman? Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso. Bueno, desde la perspectiva de un niño de 11 años nos comparte sus miedos, sus sensaciones, esos temores propios de la infancia, de tener que abandonar su casa. Y luego, bueno, al encontrarnos una visión infantil, pues tiene muchos golpes cómicos y muy graciosos, como por ejemplo, que a mí, bueno, ese entre muchos me provocó la risa, el que el niño pensaba que su padre, que era quesero, ¿por qué demonios tenía las uñas tan negras si elaboraba quesos y los quesos son blancos? Bueno, pues razonamientos graciosísimos, entrañables y, por supuesto, escrito magistralmente, como solo lo puede hacer Miguel Delibes. Siguiente pregunta. ¿Libro favorito por su protagonista? Si habéis visto el vídeo de mis 10 mejores lecturas del 2021, voy a dejar el enlace por aquí abajo para aquellos que no lo habéis visto porque es muy bonito el vídeo. Hablo de Lo que el viento se llevó, una novela, insisto, algo apartada, relegada por el bombo, la importancia, la repercusión que tuvo la
película, que es una película maravillosa, preciosísima, pero la novela es para no perdérsela. Y protagonista inolvidable, fascinante, con 1000 luces, la protagonista de Lo que el viento se llevó, Scarlett. La autora tiene la capacidad de compartirnos una protagonista egoísta, una protagonista ambiciosa, mimada, una protagonista que muchas veces actúa de una determinada manera, obligada por la situación, por los roles que le carga la sociedad, pero que por lo bajo y en su cabeza le aporrean esos pensamientos, pues ya digo, de niña mimada, de persona que solo se mira y padece por ella misma y le importa un comino todos aquellos que la rodean. Y es tan divertida, es tan cercana, es un personaje que está tan bien construido que como lectora enseguida empaticé con este personaje, con el personaje femenino principal, y me divertí muchísimo, la disfruté y además, bueno, adornada, acompañada por ese contexto histórico tan bien descrito, tan bien compartido por parte de la autora, acompañada de otros personajes, porque todos los personajes que aparecen en Lo que el viento se llevó en la novela están elaborados con una precisión, con un cuidado, con un mimo. Es una novela muy, muy recomendable. Son 1000 páginas, es una gran inversión de tiempo, pero merece muchísimo la pena, ¿eh? Siguiente pregunta. Vamos a la pregunta número 13. Libro favorito, que dice mucho con muy poco. Aquí estuve dudando entre dos, al final me decanté por nuevamente Miguel Delibes y su novela algo desconocida, Señora de rojo sobre fondo gris. Ya he hablado de esta novela en el canal porque es una de mis obras favoritas, con las que más he disfrutado por esa sensibilidad, por esa elegancia, por esa capacidad casi inhumana de tratar temas con una delicadeza tal, con una elegancia. Tiene tintes autobiográficos. Miguel Delibes crea un personaje, es un pintor pues, que tiene un periodo de decadencia, de no creación, de incapacidad, y al final es él. Él es escritor, crea esa figura de este pintor, ese personaje, habla de su mujer, a través de la mujer del pintor, habla de sus hijos, habla de esa España de posguerra, para aquellos que os apetezca conocer un poquito ese periodo que se vivió aquí en España en la época de Franco, sin empalagaros, porque es una obra breve, son apenas 100 páginas, pero vais a disfrutar. Trata los temas con ese amor, con esa delicadeza. Es una obra muy recomendable de la que yo he disfrutado y he hablado ya en muchísimas ocasiones. Y creo que con esto hemos acabado. Pero no os vayáis, primero. Tengo que deciros que si os ha gustado, darle al dedito, compartir, pero no os retiréis, porque ahora mismo viene la sorpresa. ¡Ahí quietos! Aquí está mi sorpresa, venga, mi sorpresa peluda. Quería compartir con vosotros, venga, a ver, besito. A Gala, mi perra, tiene 5 años, es nuestro juguete, nuestro peluche de la familia, la queremos muchísimo. Comparte conmigo todos los vídeos porque siempre cuando grabo está aquí ella compartiendo, atendiendo, apoyándome. Y bueno, quería compartir el otro día en el book tag de la semana pasada, hablé de mis hijos, también he hablado muchas veces de Óscar, que me ayuda con las grabaciones, y hoy me tocaba presentaros a la peluda Gala, que siempre quiere que la rasque y que no puede ser una vivir del amor 24 horas. Bueno, besitos, abrazos y hasta la semana que viene, compañeros.